La otra parte de organización de documentos en un archivo es la parte electrónica, es decir, digital, la que dejamos en un computador, en un celular, en un disco duro, muy diferente a la física que ya vimos. Entonces, nos dice que la organización electrónica, la principal estructura que se utiliza para almacenar los datos de dispositivos de almacenamiento son los ficheros electrónicos, cuya organización se basa en lo que está en los ficheros manuales. Los ficheros manuales hacen parte de la organización física y para yo poder organizar en ficheros electrónicos tengo que tener en cuenta lo que hay en los ficheros manuales. ¿Qué es eso de un fichero? Un fichero viene siendo, por así decirlo, un conjunto de información sobre un mismo tema y además que está organizada de forma que permita el acceso a toda la información. Existen dos tipos de ficheros, los ficheros permanentes y los ficheros temporales. Los ficheros permanentes son los que contienen información que es relevante, que es importante para un programa. Existen, además de eso, tres tipos de ficheros permanentes: el fichero maestro, el fichero constante, el fichero histórico. El fichero maestro es aquel que contiene datos que son fundamentales dentro de la empresa y que, además de ser fundamentales, sirven para su funcionamiento dentro de esa misma aplicación. Fichero constante. Un fichero constante contiene tipos de datos que siempre son carácter fijo, por eso se denomina, miren que su nombre lo indica, constante. Los caracteres siempre son fijos, no varían, no cambian. Los ficheros históricos vendrían siendo todos los registros que han sido eliminados del fichero maestro. Después que yo elimino documentos que ya no utilizo en el fichero maestro, pasan al fichero histórico. La otra clasificación son los ficheros temporales. ¿Qué es un fichero temporal? Es aquel que contiene información que es relevante para determinado programa, pero no para la aplicación en su conjunto. O sea, para el programa es importante, pero para la aplicación ya interna dentro de los computadores, disco duro, no es muy importante. Sus datos proceden de los ficheros permanentes. Ojo con eso. De este fichero que está aquí depende del permanente, como por ejemplo las consultas que se dan dentro de una organización. Existen dos tipos de ficheros temporales, el intermedio y el de resultados. Los intermedios podríamos explicarlos como aquellos que almacenan resultados de un programa que ha de ser utilizado por otro programa en una misma aplicación. Mientras que los de resultados en los que se almacena en un fichero elaborado que se destina a un dispositivo de salida, es decir, una impresora, un ejemplo. Cuando ya vamos a sacar, ojo, resultado, la información lo imprimimos en una impresora. Seguimos. Organización de un fichero. Existen tres tipos de organización: la secuencial, secuencial indexado y aleatoria o directa. La secuencial tiene estas características. Los registros están grabados en orden y deben ser leídos en ese mismo orden secuencial. Por eso se habla que es secuencial. Se debe grabar y seguir su lectura en el mismo orden. Solo pueden añadirse registros al final del fichero. Al principio no puedo añadir ningún fichero. La modificación de información solo puede efectuarse si la nueva información no excede la longitud del registro, o sea, no es muy extensa. Esas son las tres características de la secuencial. La secuencial indexado nos dice, primero, la grabación del registro es igual que la del anterior, es decir, la secuencial se maneja muy similar a la secuencial. La lectura se hace a través de un índice. El índice recoge todas las claves de los registros y asocia cada una de esas claves. La dirección tiene un registro en el fichero. Siempre la dirección de una empresa tiene un registro en el tipo de organización secuencial indexado. Y por último, la aleatoria o directa. Este tipo de fichero solo es disponible para soportes
de discos solamente, más que todo la parte de información externa como los discos duros. El borrado puede ser tanto físico como lógico. Yo puedo borrarlo físicamente o incluso en la parte digital. Tenemos, bueno, esas dos características para la organización de fichero aleatoria o directa. Ya sabemos las diferencias entre las tres, mirando cada una de esas características. Espero que hayan entendido mucho esta clase, que haya sido de mucho provecho y nos vemos para la próxima. Que tengan un lindo día.